Bienvenidas, bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que veremos la segunda parte del bloque de contenidos D dedicado a la parte de física, para física y química de cuarto de ESO, en el que vamos a adentrar en la parte de la dinámica. Vamos a ver qué es eso de la dinámica, vamos a repasar conceptos, así que vamos a prepararnos, cogemos nuestros cuadernos, vámonos al lío. Bien, pues voy a empezar diciendo que este vídeo va a ser muy sencillito, va a ser eminentemente teórico, no vamos a hacer ejercicios ni cálculos, no vamos a necesitar la calculadora, así que vamos a relajarnos porque es un contenido, como ya digo, más bien de repaso de cosas que se dieron el año pasado, en tercero de ESO, y bueno, que lo haya visto y si no, algunos conceptos nuevos, o sea, que será un tema, un vídeo de refresco de contenidos y en el que tenemos que tener las nociones muy claras para cuando en el próximo vídeo empecemos ya a meternos de lleno en lo que son los cálculos de dinámica. Entonces, bueno, vamos a empezar diciendo, como vemos en este esquema centralizado, en el que el principal protagonista es las fuerzas. Nosotros ya hemos terminado la unidad de cinemática, que era la parte de ciencia que se encargaba del estudio de los movimientos. Las fuerzas, como magnitudes físicas, se representa por la letra F, la estudia la dinámica. O sea que la dinámica podríamos definirla como la parte de la física encargada del estudio de las fuerzas. ¿Qué es eso de las fuerzas? Bueno, sabemos que la fuerza puede definirse como esa magnitud física que estudia las interacciones que hay entre los cuerpos y los efectos que le producen, ¿no? O sea, generalmente si nosotros aplicamos lo que se llama una fuerza contra la pared, pues podemos ejercer varios efectos, ¿no? Si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, por ejemplo, que está quieto, puedo generar un cambio en el movimiento, puede empezar a moverse. O un cuerpo que ya se estaba moviendo, si le ejerzo una fuerza, puedo pararlo o desviar su trayectoria, de forma que hago algún cambio con respecto a su movimiento, ¿vale? Puede producir efectos como las deformaciones. Ya vimos el año pasado que las deformaciones podían ser plásticas, esas deformaciones en las que tras cambiar no recuperaban su forma, podían ser elásticas, que podían recuperar su forma, y algunas que generaban fracturas, eran los cuerpos rígidos, los cuerpos elásticos y los cuerpos plásticos. En definitiva, eso es lo que son las fuerzas. Las fuerzas tienen otras características. Lo más importante es que es una magnitud vectorial, y como ya sabemos hay que tener mucho cuidado con las magnitudes vectoriales, porque cuando apuntan en sentido contrario al eje, el valor tiene un signo negativo, ¿vale? Entonces ese tipo de cositas vamos a verlas en este caso. También vamos a aplicar algunos ejercicios de álgebra vectorial en el que tendremos que descomponer los vectores en los determinados ejes cartesianos. La unidad en la que se mide, bueno, pues ya sabéis que se mide en Newton, en honor al científico Sir Isaac Newton. Estamos hablando que es el padre de la física clásica, de la dinámica, a finales del siglo XVII. Como bien hemos dicho, la dinámica, aparte de la ciencia, de la física que estudia las fuerzas, tiene unas leyes que explican un poco y con las que nos van a permitir a nosotros conocer el mundo que nos rodea en un sentido macroscópico, es decir, son las fuerzas de aquellos cuerpos que nosotros podemos ver, sentir y tocar. No así al mundo microscópico, al mundo del átomo, que ya tiene un estudio más global basado en las leyes de la cuántica. Entonces está la parte física clásica, a diferencia de la física cuántica. La física clásica estudia los fenómenos macroscópicos, es decir, aquellos de tamaño visible para el ser humano. Entonces, las leyes de Newton, tenemos la primera ley, la ley de Newton, que es la ley de la inercia, que me dice que sobre un cuerpo que no está ejerciendo ninguna fuerza o la resultante de todas las fuerzas que se están aplicando se anulan entre sí, ese cuerpo va a mantener su condición de reposo, si estaba quieto, o la condición de movimiento rectilíneo uniforme, si es la que llevaba anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si yo lanzo una piedra en el espacio donde no hay ninguna fuerza, ni siquiera atracción gravitatoria, ¿vale? Está fuera de un planeta, ese cuerpo va a mantenerse a la misma velocidad con la que yo lancé, siguiendo ese movimiento en línea recta. ¿De acuerdo? Así que eso es importante. La ley de la inercia. Esa ley, por ejemplo, es la que nos hace sentir cuando estamos dentro de un coche y se coge una curva, por ejemplo, hacia derecha,
el cuerpo parece que se nos va a la izquierda. No es que se nos vaya a la izquierda, es que el cuerpo quiere mantener su inercia, es decir, el movimiento que llevaba inicialmente. Entonces nosotros le estamos obligando a ir a un sitio, pero el cuerpo como que tiende a mantener esa inercia, ¿de acuerdo? Segunda ley o principio fundamental de la dinámica. Sobre todo cuerpo que se le genera una fuerza, se establece en él una aceleración que es proporcional, directamente proporcional, inversamente proporcional a su masa. ¿Eso cómo podemos entenderlo? Vamos a suponer que nosotros estamos con una fuerza determinada empujando una bicicleta. Pues claro, le vamos a generar una aceleración. Pero si en vez de una bicicleta esa misma fuerza se la aplicamos a un coche, la aceleración que le generamos es mucho menor. ¿Por qué? Porque su masa es más grande. Luego, cuanto mayor masa, menos la aceleración experimenta ese cuerpo que yo estoy empujando, lógicamente, ¿verdad? Así que veremos cómo se puede aplicar este principio fundamental a diferentes ejemplos prácticos. Y finalmente la ley de acción y reacción. La ley de acción y reacción me dice que sobre un cuerpo que se le aplica una fuerza, él siempre va a ejercer una fuerza reactiva, es decir, en el mismo sentido pero de dirección contraria. ¿Cómo puedo ver eso? Bueno, pues eso lo puedo ver porque si yo empujo la pared, yo me voy hacia atrás. Es decir, si yo aplico una fuerza sobre la pared me aplica otra de forma que yo me voy para atrás. Si yo estuviera en patines y aplico una fuerza hacia la pared, mi movimiento sería el contrario. Otro ejemplo en el que se puede ver eso, cuando en un cohete en el espacio lanza los propulsores, lanza los gases combustionados en sentido contrario, él se desplaza en sentido contrario. Y también en el propio andar. Cuando yo con la pierna empujo hacia detrás, mi cuerpo va hacia adelante. Luego yo realmente al andar hacia adelante estoy ejerciendo fuerza hacia atrás para que el principio de acción y reacción me lleve en sentido contrario. ¿De acuerdo? Así que esas son las tres leyes de forma teórica. Veremos cómo pueden aplicarse a los distintos ejercicios y problemas que haremos en los boletines de los siguientes temas. Entonces ya hemos visto toda esta parte, que es la definición de fuerza, en qué consiste, la dinámica, cuáles son las leyes de Newton. Vamos a ver, también hemos visto las características de la magnitud fuerza, que es un vector, que se expresa en el sistema internacional en Newton, que se escribe con mayúsculas, puesto que hace referencia al apellido del científico, Isaac Newton. Vamos a ver ahora cuáles son los tipos de fuerza, no son todos, son los tipos de fuerza más importantes que tenemos en nuestro entorno cotidiano. La primera es la fuerza-peso. La fuerza-peso todos lo comprendemos, ¿no? Nosotros cuando vamos a coger una mochila entendemos perfectamente qué es eso de la fuerza-peso. La fuerza-peso no es más el producto de la masa de un objeto expresado en kilos por la atracción gravitatoria. Por eso decimos que nuestro peso en la Tierra es diferente a nuestro peso en la Luna o es diferente a nuestro peso en Marte. ¿Por qué? Porque aunque nuestra masa sea la misma, la atracción que ejerce el cuerpo sobre nosotros es diferente. Así que esa misma mochila, que pesará, vamos a suponer que tenga una masa de 5 kilos, pues esos 5 kilos, si levantamos 5 kilos en la Tierra, nos va a costar mucho más trabajo que si levantamos 5 kilos en la Luna, como vemos en esas imágenes de los astronautas saltando, que parece que no tienen ninguna, con el peso que llevan, parece que van saltando muy sencillo, ¿no? El segundo tipo de fuerza, vamos a ver la fuerza normal. ¿Qué significa normal? La palabra normal, recuerdo que aquí le damos un sentido matemático, un vector normal es un vector perpendicular, representado con este simbolito, perpendicular a la superficie de apoyo. Y hace un poco referencia al principio de acción y reacción, la tercera ley de Newton. Ya que si yo, por ejemplo, estoy sobre el suelo, el hecho de que el suelo no se hunda es porque el suelo está ejerciendo sobre mí un vector normal, de forma que el peso es igual que la normal, pero en sentido contrario. Luego la resultante de la fuerza es cero y por lo tanto la aceleración es cero. ¿De acuerdo? Principio de inercia, la resultante es cero, el cuerpo mantiene el reposo. Entonces, esa fuerza normal siempre existe cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie. Si no está apoyado sobre una superficie, no aparece la fuerza normal. Por ejemplo, una lámpara que pende de una cadena del techo. Tendrá la fuerza que ejerce la cadena, que es la que vamos a ver a continuación, que se llama tensión. Tendrá la fuerza peso porque está en la tierra, pero no habrá normal porque no se está apoyando en ningún sitio. La tensión, como acabo de decir, siempre aparece que hay cuerpos que no son elásticos, que están tirando de algo, por ejemplo, una cuerda,
una cadena, una correa, algo que se mantiene inextensible, que está sujetando algo que está, digamos, generando una tensión, está tensionando, ¿de acuerdo? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece siempre que algo se está desplazando, que las superficies están en contacto entre sí. La fuerza de rozamiento, por ejemplo, nos permite andar, porque si no hubiera un rozamiento entre nuestra suela de los zapatos o de los pies con la superficie que nos estamos apoyando, sería imposible que nosotros nos desplazáramos hacia adelante, porque si nosotros estaríamos todos resbalando, ¿no? Como si tuviéramos unos zapatos de hielo sobre un lago helado. Entonces no podríamos caminar porque no habría rozamiento. ¿Vale? Ese rozamiento depende de vector normal y depende de mu. Mu es un coeficiente de rozamiento, que es algo que se calcula experimentalmente y que está relacionado pues eso, con la rugosidad de la superficie que entran en contacto. Cuanto más grande sea el coeficiente de rozamiento, pues más grande será el rozamiento. ¿Vale? En la industria, una forma de evitar este rozamiento, por ejemplo, entre piezas mecánicas, es el uso de lubricantes. El uso de lubricantes disminuye el coeficiente de rozamiento. Y vamos a ver la fuerza centrípeta, que esa fuerza centrípeta es la asociada a los cuerpos que están girando. En el tema anterior estudiamos los movimientos circulares, y esos movimientos circulares tienen siempre una fuerza de rozamiento que es lo que hace que le permite girar. Una fuerza centrípeta, por ejemplo, sería la propia atracción gravitatoria que hace que la Luna se mantenga en giro en torno a la Tierra. Otro ejemplo es si nosotros atamos una piedra con una cuerda y le damos vueltas. Esa fuerza centrípeta sería la propia tensión de la cuerda que hace que la piedra, en este caso, no salga disparada, ¿vale? Y el valor que tiene la fuerza centrípeta en módulo será la masa del objeto, la velocidad que lleve al cuadrado, partido por el radio de giro, ¿vale? Que es lo que dijimos en el tema anterior, que era la aceleración centrípeta, ¿vale? Entonces no os preocupéis, aquí tenéis algunas fórmulas básicas. Lo más importante es que nos queden claros estos conceptos para, como digo, aplicarlos en el siguiente vídeo. Así que bueno, espero que os haya parecido interesante, fácil de comprender, y aquí tenéis una esquemita que yo creo que es bastante completa. Nos vemos en el próximo vídeo.